¿Qué tal? Muy buena tarde, noche, días, en el momento que nos estés viendo. Hoy vamos a hablar sobre el paradigma de Brundtland y el enfoque de la sustentabilidad, que en esto se basa prácticamente tomando los reportes de las Naciones Unidas. Y el paradigma de Brundtland no es otra cosa más que un informe que se toma de las Naciones Unidas para el año 1987, pero hablaremos más adelante. Para el mismo, tenemos que explicar que el contexto nos abarca desde la creciente número de habitantes en el planeta, genera una mayor demanda de recursos. Si hemos estudiado un poquito de economía y más la clásica, podríamos tomar en cuenta la idea de, 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 de Malthus, donde él habla de cómo, cómo la población crece de manera eh, exponencial, mientras que los bienes, en este caso la comida, el alimento, crece de manera eh, en una regresión lineal, ¿no? Por así decirlo. Al fin de satisfacer las necesidades y deseos de las personas, tenemos que el deterioro del medio ambiente se convierte en un tema cada vez mencionado y adquiere mayor importancia. Malthus lo llevaba de una manera un tanto más, menos compleja para su época, tomando como eje la alimentación y cómo a mayor número de población se necesitan mayor número de alimentos. Ese es un paradigma completamente de nuestro siglo, pero ahora no lo llevemos simplemente con los alimentos, llevémoslo desde el punto de vista de los recursos naturales. Para el mismo, demos un repaso bibliográfico. La relación del desarrollo y el medio ambiente podrían ayudarnos a poder entenderlo un poquito mejor. En esta situación, pues tenemos que Engels y Marx hablan de relaciones sociales que son las relaciones de producción y ellos a su vez hablan de una superestructura que está interconectada con el humano. No se puede estudiar la relación humana sin conocer el ambiente y a su vez y viceversa. No se puede estudiar el ambiente sin tener la idea del humano. Todavía estamos gozando de una idea antropocéntrica tomando como eje la superestructura donde ellos entienden a los seres humanos desde un punto de vista más holístico, ligado hacia lo que creen, hacia la religión, hacia en dónde nos formamos y también a su vez el área económica, dónde estamos, dónde están los mercados, la relación de las comodidades, la relación también entre las formas de producción y en este caso pues ellos también hablan del ambiente. Entonces la superestructura son un sinfín de capas que el humano tiene dentro de su misma, eh, de su mismo ambiente, ¿no? Para el componente de, bueno, sin dejar de un lado, también tenemos a Ricardo, que nos habla de teología natural, y Adam Smith, que en su momento él tiene una apropiación de su tesis, la nota desde su punto de vista, desde la agricultura, la manufactura, el comercio. Él en su época, pues, toma el detalle de poder tener estos tres grandes principios para poder formular diferentes tipos de teorías, las cuales le sirvieron para su época, ¿no? Pero no dejar de lado la agricultura y también el ambiente. Él era una persona muy docta de ver el ambiente y el entorno, igual que Marx y Engels, y a pesar de que prácticamente sus ideas ya tienen ¿qué podríamos decir? Más de 200 años, 230 años, y para el caso de Mars prácticamente 150 años, nos damos cuenta que aún siguen siendo tan vigentes, no están tan vivos estas ideas, y bueno, para poder complementar el mismo tenemos a Euclid, Herbert y Scutia, de un resumen de economía que podrían ustedes también dentro de su tiempo libre poder encontrar y la idea de Malthus, ¿no? Tomando como eje también ideas keynesianas para la macroeconomía y
tomando en cuenta la economía de poblaciones, que si la llevamos hoy a teoría de recursos naturales y explotación de recursos naturales y cómo la necesidad de los mismos, eh, entre más número de personas somos, pues vamos a necesitar mayor número de recursos. Para el mismo podemos hablar que dentro de las conferencias ambientales, dentro de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, en los años 80, se da a conocer el informe Brundtland en la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, donde se habla de un primer esfuerzo por entender lo que es el desarrollo y la sostenibilidad, que en parte de Francia se conoce también como equilibrio, le dicen también, y donde prácticamente, más bien prácticamente lo que conocemos es lo que siempre nos han venido dando, donde propone la esperanza del futuro mejor y depende de acciones políticas decididas que promuevan el correcto manejo de los recursos ambientales, así como tener una idea económica y también social de las mismas maneras. Pero creo que lo que conocemos del informe Brundtland es lo que nos han enseñado en la escuela, que no es un desagregado de tres grandes círculos donde nos hablan de esto, ¿no? El informe Brundtland es el que propone una sociedad, una economía y un medio ambiente, donde nos habla de que si la sociedad y la economía están en la misma dimensión, es equitativo, si está entre la sociedad y el medio ambiente es soportable, y si está de la manera económica y medioambiental es viable. Pero si está en las tres, pues es sustentable. Pero el informe Brundtland también tiene pequeñas digamos, también queda corto en un sentido más óptimo de esta idea de Marx, de las superestructuras, porque primero que nada nos habla de que estas superestructuras también tienen un tipo de contexto y un tipo de persona. Entonces, engloban a todo el planeta pensando que todos pensamos de la misma manera y todos tenemos el mismo contexto, cuando nos damos cuenta que la realidad desde Latinoamérica, Asia, África, Europa y Norteamérica, pues piensan de diferente manera, tomando como eje que ellos ven la naturaleza y también la idea medioambiental de una forma diferente a la de nosotros. Si nos ponemos a atender ese tipo de cuestiones, eh, también hace a un lado el conocimiento tácito de los productores y la gente ligada a los recursos naturales, también de la forma agrícola de producir, donde a partir de los años 50 y después de la Segunda Guerra Mundial, podemos entender que también cambió la manera de producir. Para el mismo tenemos algo llamado la Revolución Verde, donde la tecnología, decía Brundtland, que la tecnología está a la disposición del ser humano para poder combatir estos problemas ambientales dentro de la sustentabilidad y la sostenibilidad y deja, como lo sigo comentando, deja a un lado la forma de ver el mundo, ¿no? Y para el conocimiento explícito también tenemos que entender que la ciencia y también la tecnología tiene que ser propia de los lugares. No podemos hablar de eh, tecnología macro cuando prácticamente la tecnología para la producción tendría que ser in situ. Por eso tenemos muchos detalles en lo que es la producción agrícola, tanto que hoy vemos a Latinoamérica, en especial Brasil y Argentina, teniendo problemas eh, medioambientales en el sentido de la producción de soya. Para el mismo también la tecnología pues ha dado también un salto enorme donde hoy vemos desiertos verdes en estos mismos lugares y donde al final del día estamos dándonos cuenta que se han vuelto monocultivos y se han vuelto desiertos verdes. Entonces, también es un problema grave que el informe Brundtland no divisaba, pero bueno, es una idea de los años 80 donde se daba un primer enfoque. También tenemos que la parte medioambiental queda corto en la parte de resiliencia ecológica, donde podríamos hablar de que los sistemas medioambientales para Brundtland
con la tecnología se podrían restaurar, pero nos damos cuenta que hoy los sistemas tendrían que tener un tiempo de regeneración, los cuales pues no se han tomado en cuenta y donde simplemente se le da la mayor prioridad a cada uno de estos tres círculos, ¿no? Donde también hay un desgaste fuertemente, podríamos decirlo de esa manera, y no todo es para siempre. Eso es algo muy importante que al informe Broadland le falta. Y por último, el económico, donde nos hablamos de las acciones políticas y decididas. En este sentido, no todos los países cuentan con acciones políticas para su medio ambiente. Eh, Apenas estamos en esta idea. El informe Brundtland prácticamente habla de un tipo de sociedad, no habla de todas las sociedades. Hoy podríamos hablar de la situación que existe con Petorca dentro de Chile, donde el agua no es un derecho humano. Prácticamente se paga concesión y están dejando sin agua a miles de personas con tal de producir aguacate o palta, como ellos le dicen. Y las acciones políticas que hace la Unión Europea, pues simplemente el decir yo no te compro, pero el problema es que toda esa palta que se va para China, ¿no? Donde pues no les importa la manera de producir, simplemente le están comprando. Y ahí es donde las acciones políticas tendría que haber mayores restricciones hasta la manera de producir y no simplemente que se llevaran a cabo estas políticas, que se llevaran bien a cabo, ¿no? Y Latinoamérica pues tiene grandes problemas, en especial pues la idea de la corrupción, donde muchos de los lugares se han visto mermados y han sido consumidos simplemente por esta idea de corrupción y no ejercer realmente política fuerte dentro de los países, ¿no? Para el mismo, tenemos que los frenos del informe Brundtland siempre van en algunas atenciones que podríamos definir. La economía la economía versus el ambiente, donde qué es lo que más necesitamos en este momento. ¿Necesitamos el aspecto económico o necesitamos realmente el ambiente? La verdad es que para cada tipo de humano existen prioridades. Hoy tenemos que un problema grave es que la economía eh, está por delante más que el medio ambiente. Tal cual es que hoy, en este año 2020, no hemos visto políticas sobre PIB verde, donde pudiéramos ver cuánto es lo siniestrado cada año de nuestros recursos naturales dentro de algunos países y donde podríamos darnos cuenta que ahí hay un problema grave entre más rápido, digamos que si pusiéramos a competir el PIB verde y un PIB normal de cada país, nos daríamos cuenta que mientras el PIB verde va hacia la baja, el PIB iría hacia la alta, ¿no? También podríamos tener proyectos tipo grandes refresqueras que han secado bastantes cuencas, este, han roto bastantes bosques con tal de llevarse el agua. Es algo completamente fuerte. Para el mismo y en los frenos de Brundtland no se habla del desarrollo, tiene que estar basado en los recursos y en los intereses de la economía. El desarrollo tendría que estar basado, podríamos decirlo, a través de primeramente los recursos eh, y en la idea de la resiliencia y no de los intereses de la economía. Y hoy nos damos cuenta que esta es la misma idea, ¿no? O sea, notar al ambiente de leyes, no tanto económicos, sino de leyes realmente fuertes que pudieran hacer que se respetara en este sentido. Se le ha dado una fuerte importancia a la tecnología antes que al conocimiento de los saberes. En el informe Brundtland pone ella como atención que la tecnología salvaguardará todo este tipo de recursos, porque tenemos la tecnología para salvarlos, pero hemos visto que han degradado y hay un agotamiento
de los sistemas y los recursos. Entonces, además de que se ha dejado de lado la importancia completamente de las generaciones pasadas para poder preservar mucho de nuestro ambiente, para el mismo también deja de lado que la vida diaria de un sujeto no podría él vivir en un ambiente sustentable si su sociedad completa no está en la misma dinámica. Lo mismo que está pasando, o sea, veámoslo a lo macro o a lo micro. Eh, en lo macro sería el mundo. ¿Cómo es posible que muchos de los lugares donde se están llevando a cabo este tipo de ideas las llevan a cabo, pero en otros lugares del planeta, en especial todo lo que tiene que ver con los países subdesarrollados y desarrollados, eh, y desarrollados de manera fuerte, poniendo como eje la teoría del punto central, donde las periferias siempre son los que tienen mayores problemas para tomar estas políticas en serio, y tomando como eje el supuesto de que tal vez un individuo quiere ser sustentable, pero toda su comunidad pues tira basura. Como ejemplo podríamos poner el camión de la basura de muchas partes de los países a los que está dirigido este video, donde hay una persona que se ve obligada y le gusta separar la basura, pero cuando la va y la tira, pues llega el camión de la basura o llega el que va a llevarse los recursos que en este caso pues ya no le sirven, o la basura en particular, y la echa completa junto con todo, ¿no? La revuelve. En este sentido nos damos cuenta que hay un problema porque no se tiene realmente sistematizado eh, cómo tirar la basura y cómo separarla. Ese es el problema. No se puede ser sustentable cuando solamente es con una persona. Necesitamos una sociedad que realmente entienda la importancia medioambiental de lo que es la recolección, también el problema de la basura, y también de salvaguardar el ambiente. Eso es algo muy importante. Y lo que hablábamos, la idea de los criterios del centro-periferia. Prácticamente los países desarrollados comentan que ellos, por ser desarrollados, han encontrado la manera de poder llevar a cabo el informe Brundtland de una manera pues óptima, mientras que los países subdesarrollados y en vías de desarrollo han tenido muchos problemas porque también no, la sociedad, las políticas, la economía y el mismo problema de su contexto no ayuda en nada para poder llevar a cabo este tipo de políticas. Entonces, el informe Brundtland queda un tanto corto con lo que se pretende hacer. Claro, es un informe de hace 30 años, pero bueno, está basado y de hecho hoy en día es parte de lo que rige muchas de nuestras escuelas agrícolas, biológicas. Eh, es un punto y aparte seguir hablando de esto porque hace 30 años se habla de esto y aún todavía no logramos entender hacia dónde vamos en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como nos conocen. Es muy importante que podamos encontrar una dinámica. Yo siempre he creído que la sustentabilidad debe de ser in situ. Tiene que educarse también mucho a la sociedad y también se tiene que educar mucho a un país. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este pequeño video donde hablamos del informe Brundtland y la idea del informe como paradigma de la sustentabilidad. Muchas gracias, les agradezco.